miramos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo pasa a relatar de cómo una persona logra su salvación, a cómo la fe es producida. La fe se produce cuando una persona que oye la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando una persona oye la palabra de Dios, la fe se produce cuando una persona oye. Entonces, para que una persona oye, alguien tiene que hablar. Ustedes tal vez pueden decir, ay, ese nunca se salvó. Pues ya le hablaste, tú trataste de decirle que cambiara, que él necesita al Señor. O sea, tal vez no sabe la condena que le espera, tal vez no entiende la condenación. Así como Pablo tuvo que hablar acerca de la condenación para que su propio pueblo escuchara, tuvo que explicarle. Mucha gente no entiende, ¿verdad?, de que son condenados. Muy bien. A ver, pastor, lea ahí. No han oído, antes bien, por tanto, la tierra ha sido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Ok, Dios quiere, fíjense la estrategia que Dios va a usar para poder salvar a su pueblo. Ahí lo está explicando Pablo, o sea, en el 10:19, provocar a celos, ¿con quién? ¿Cómo va a provocarnos? Con un pueblo, dice, que no es que no es su pueblo. pueblo. ¿Quiénes son ese pueblo? El pueblo elegido de Dios. ¿Quién es el pueblo que no es pueblo? Nosotros, los gentiles, somos los que no somos pueblo. Nosotros somos los que provocamos a los israelitas a ser salvos. O sea, les provocamos. ¿Cómo Dios los va a bendecir a ellos? Hey, nosotros somos los hijos. Entonces nosotros somos los que provocamos, ¿verdad?, a ellos. Fíjese la estrategia de Dios: provocar a celos con los gentiles. Esta gente bárbara y burra, dice aquí, en cuanto al conocimiento de Dios, maravillosamente ha sido alcanzada por el Evangelio. O sea, cada uno de nosotros fuimos alcanzados por el Evangelio. Y esto ha servido para provocar a celos a Israel, a fin de que todos sean salvos, porque Dios quiere que los de Israel también sean salvos. Fíjate en la página 107. Vamos a leer ahí. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscan. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Fíjese, ¿de qué está hablando aquí Isaías? Fíjese lo que está diciendo Isaías. Desde entonces dice, fui hallado por alguien que no me buscaba. ¿Quiénes fueron esos? Fui hallado por alguien que no me buscaba, los judíos. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Los gentiles. A los gentiles, está hablando de nosotros. Está hablando, y vamos a ver que Pablo también habla acerca de Cornelio, ¿recuerdan? Porque antes de eso no se le hablaba a los gentiles, nada más era para ellos. Exacto. Es más, Pablo, por causa de ser, y lo vamos a ver más adelantito, por causa de ser el misionero o el enviado de Dios a los gentiles, casi lo matan por meter a gentiles adentro del templo judío. O sea, lo querían descuartizarlo, lo golpean tanto que casi lo matan. O sea, porque era, ¿cómo vas a meter a un perro, verdad? Así nos consideraban, alguien incircunciso en nuestra sinagoga. O sea, tienes que ser circuncisado para pisar ahí. Y era algo bien contrario. Entonces, Isaías está diciendo, fíjense, yo fui, y ellos rápidamente, nosotros buscamos más a Dios que los que Dios estaba persiguiendo. Es como el novio, ¿verdad? Que él quiere a una muchacha y la muchacha ni cuidado le pone. Entonces, ¿ya?, escoge a alguien más y a la otra luego, ¿verdad? La que no anda buscando, ese sí se acerca. Y así somos nosotros para Dios. Dice, pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea, Pablo les está diciendo, fíjate nada más lo que Dios ha hecho por nosotros. Y mire, me encanta Hechos 17, 26 y 27. Musi, si lo quieres leer ahí en la página 107, ahí está. Y de una sangre, ¿no es ahí? Bueno, lee ahí. Y los gentiles, aunque Y los gentiles,
aunque incluidos en el plan de Dios desde el principio de los siglos, no eran personas que le buscaran resueltamente, dado que tenían nociones de su existencia. Eso también lo dice Pablo cuando predica a los griegos de Atenas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Es decir, el Señor hizo lo propio para que los gentiles también alcanzaran salvación y que le buscaran de alguna manera, aunque fuera a tientas, palpando. Sin embargo, los que andan en sus pecados de día tropiezan con tinieblas, y a mediodía andan a tientas como de noche. Muy bien. Aquí está hablando, ¿de qué está hablando aquí Pablo cuando está diciendo esto, verdad? De que nosotros, perdón, no es Pablo, es Lucas, en Hechos 17, 26 al 27, donde él está hablando que de una sola sangre hizo a todo el linaje de los hombres. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. La crucifixión no. De una sola sangre. El derramamiento. El derramamiento. Está hablando de Adán. Uh-huh. De que ahí descendimos todos. Entonces, pero Dios de toda la humanidad escogió a nada más, ¿verdad? Escogió al pueblo de Israel. Los escogió, dice. Pero para que habiten todos de un solo linaje de los hombres, o sea, está hablando de todo el mundo, fuimos nosotros, ¿verdad? De una sola sangre, de un solo hombre que fue de Adán. Dice, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Cada uno de nosotros, eso quiere decir, me gustan otras versiones donde dice que Dios sabía el tiempo en el cual íbamos a nacer. O sea, Él sabe que en el 2020-24, cada uno de nosotros íbamos a estar aquí, y nosotros somos creados para este tiempo. Nosotros somos, muchas veces decimos, ay, me hubiera encantado haber vivido cuando Jesús, ¿verdad?, anduvo aquí en la tierra. Digo, tú no estabas capacitado para vivir en ese entonces. Estás capacitado y habilitado. Dios te da las habilidades que necesitas para este tiempo. Y si nosotros vamos a ser de la última generación, porque ya estamos en los últimos días, en el último de los últimos días, o sea, y los últimos días empezaron desde la crucifixión de Cristo Jesús. De ahí empezó el reloj del último tiempo, porque antes era el cumplimiento de la ley, ahora estamos ya en el último día, y yo puedo decir que ya pasaron los primeros 2000 años, que un día es como 1000 años para Dios y 1000 años es como un día para Él. Entonces, si contamos que son 3 días de la resurrección, ya estamos en el tercer día, que vamos a empezar, o estamos empezando ya en el tercer día, entonces ya estamos en el último de los últimos tiempos, y nosotros somos las manos de Dios, nosotros somos los que vamos a hacer los milagros, los que vamos a predicar, los que vamos a salvar al mundo, los que van a ver la gloria de Dios, donde dice la palabra de Dios que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Somos nosotros a quien Dios va a usar. O sea, ustedes se están preparando con un propósito para algo, ¿verdad? Porque todavía queremos ser usados por Dios, queremos ser de bendición para este tiempo. Y si somos como Noé, que nada más salvamos nuestra propia familia, pues ya ganamos. Amén. Ya ganamos, ¿verdad? Pero somos equipados para este tiempo. Por eso puse aquí, nosotros somos creados para este tiempo. Dios sabía que nosotros podíamos, ¿verdad? Y a veces yo siento por mis nietas, ¿verdad? Ay, qué mundo les irá a tocar. Pues Dios las va a equipar a ellas para el mundo que les va a tocar. O sea, porque la palabra sigue siendo que ellas son más que vencedoras, que Dios las va a bendecir, que son cabeza, no cola. O sea, las palabras no cambian por la situación a nuestro alrededor. Cada uno de nosotros, cada generación, ¿verdad?, somos equipados para este tiempo, para aguantar estas cosas. A veces nos sorprendemos, ay, ¿cómo podían antes sacar el agua de la noria, ir y caminar, y ay, que lavar en el tallador, ¿no? Y las de antes que iban al río con la piedra, ¿verdad?, con el palo. O sea, nosotros no sabemos nada de eso, nomás metemos la ropa a la lavadora y la sacamos de la secadora ya casi lista. O sea, no sabemos de poner almidón y todo. Eran otros tiempos, pero esas mujeres estaban equipadas para trabajar de esa manera. Lavar los pañales. Lavar los pañales, ¿te acuerdas? Y aquí, ¿verdad?
todo eso. Entonces, nosotros, ustedes... Y también los mataban. O sea, nosotros a veces, como dice usted, ha habido personas que dicen, hubiera vivido en el tiempo de Cristo, pero también los mataban. Así es, así es. Ahora ¿verdad? estamos en una época donde podemos hacer libremente, adorar Así es, libremente. adorar al Señor libremente aquí en Estados Unidos, Sí, pero en otras partes sí, en del otras mundo partes no. ha habido bastante persecución, pero sí es cierto, o sea, y también eso, por eso dice, ha fijado no nada más el orden de los tiempos, sino y los límites de su habitación. O sea, él sabía que nosotros íbamos a estar en Edinburgh, Texas. Hambre y soy. Sí. Él sabía que íbamos a estar en McAllen, que íbamos a vivir en Texas, que íbamos a estar en Estados Unidos. De eso se está hablando. Él ha prefijado el orden de los tiempos, en el tiempo que íbamos a nacer y también en dónde estábamos viviendo, dónde íbamos a vivir. Dios dice, no, y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios está aquí con nosotros. O sea, aunque no lo podamos ver, nomás palpar, podemos, o sea, tenemos que creerlo por fe, ¿verdad? Por eso dice palpándolo, o sea, no viéndolo, ¿verdad? Pero lo podemos sentir. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos sentido la presencia de Dios? Sabemos que Dios está con nosotros. ¿Lo hemos visto? No. Yo no lo he visto. O sea, Espiritualmente. pero espiritualmente sí, ¿verdad? Y lo he palpado, claro que sí lo he palpado. O sea, yo he visto la gloria de Dios descender en el templo. Yo he visto la nube en el tiempo. He visto el aceite que está cuando está predicando. O sea, hemos visto señales, hemos visto, ¿verdad? Pero a eso se está refiriendo, que podemos palparle aún y hallarle ciertamente, ¿verdad? Que no está lejos de cada uno de nosotros. Gracias a Dios que no está lejos de cada uno de nosotros. Y aquí vemos en la casa de Cornelio, ¿verdad? Que Dios, se puede observar cómo Dios voltea la mirada hacia los gentiles y derrama de su Espíritu Santo sobre aquellos que tan solo hacía unos minutos escuchaban su palabra. Y rápido creyeron. Esos gentiles rápido creyeron. Fíjense, a los israelitas el Dios les estaba llame, mandando un profeta y otro profeta diciéndoles y que decir, quiero que sean mis sacerdotes, quiero que sean mi pueblo escogido, quiero que... Y nada, ellos dijeron, no, thank you. Ya es hora de lonche, ¿verdad? Pero aquí ahora el Pablo les está diciendo, mira, ahora vino Cristo, ahora vino Pedro y les habló a Cornelio y así aceptaron esta gente. O sea, rápidamente. Y ahí es, Cornelio fue el primero que aceptó al Señor Jesús, ¿verdad? Después de resucitado, el primer gentil, su casa. Amén, ahí le vamos a dejar. Nos vamos a comer, ya dimos gracias por los alimentos, podemos pasar y qué importante es saber, ¿verdad? De que Dios nos tiene en este día, en este tiempo para estos tiempos. Por eso dice que Dios voltea los ojos a los gentiles en casa de Cornelio. Así los gentiles en general han aventajado a los judíos y los postreros serán primeros, dice su palabra. Amén. Los últimos seremos primeros, nosotros somos los últimos. Me quedé, entonces, y de una sangre es la sangre de Adán. De Adán, Ok. o sea, del hombre, ya, es de Del o sea, de una sola sangre Como somos toda- todos, toda la humanidad. la humanidad. Hermana, Ya. cuando estaba viendo eso, me acordé que mi papá decía de que nosotros podemos hacer transfusiones de una persona a otra, pero no de un animal a otro. O sea, está hablando de la Exacto, humanidad, de la que humanidad. todos podemos, o sea, Así si alguien es. está sangre, tú puedes usar la sangre. Sí. Así es. Y eso quiere decir que es de una misma De sangre. una misma sangre, sí, porque todos tenemos la misma sangre, o sea, adentro de nuestra, no le hace cuál es el El color, color, sí. como dicen, Sí. todos sangramos igual, Sí. o sea, está hablando de Adán. No hay ya. sangre azul ni Sí, verde. exacto, no hay nada de que sangre azul y de que la mía es más buena que la tuya, o sea, hay sangres enfermas, ¿verdad? A veces, pero ya, a eso se está refiriendo. Y De dijo una que sangre, Cornelio era el primer gentil. el que, la primer, que aceptó a Cristo Jesús como Salvador. Y definitivamente Pablo había provocado los celos de los judíos. La gente lo quería matar porque dijo, hey, wait a minute, ¿cómo vas a estar hablando tú a esa gente y cómo los vas a traer aquí al templo? Vamos a seguir leyendo 15 y 16, 11, 15 y 16 en la página 115. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante.
y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Amén. Entonces aquí está Pablo dando varios ejemplos, ¿verdad? De cómo está hablando de la comparación de la prioridad de los judíos ante Dios, ante los ojos de Dios, ¿verdad? Está diciendo, si la raíz es santa, pues cómo no van a estar, ¿verdad? Todo santo. Y si la masa, ¿verdad? Es santa, si las primicias son santas también, toda la masa restante es santa. Entonces, en otras palabras, empieza por los judíos, pero alcanza a todos, ¿verdad? Si las primicias son santas, esas primicias son el pueblo de Israel separado para Dios. Dice, este pueblo es santo, pues Dios dice, así lo dice, seréis pues santos porque yo soy santo. Y habéis pues de serme santos porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seas mío, ¿verdad? En Números 15, 19 al 21 dice, habla de las primicias de la masa, la cual era ofrecida al Señor, la masa restante en este caso, el resto de la humanidad, también fue santificada potencialmente también por causa de Israel. Entonces tenemos que agradecerle a los israelitas, no condenarlos, ¿verdad? No despreciarlos. Así es donde aparece la raíz de la santidad, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir leyendo 17 al 20. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Amén, así es. O sea, Pablo les está dando aquí otra vez el ejemplo. Ellos son los primeros. O sea, tú eres el olivo silvestre. O sea, haz de cuenta el árbol de naranja dulce y el árbol de naranja agrio. O sea, agarra la rama de la naranja agria y se la injerta al árbol de la naranja dulce, para que esa rama de naranjas dulces, ya no van a ser agrias, ya, o sea, porque está injertado en la raíz. Es al revés. O sea, el árbol amargo se le injerta la dulce, ¿no? ¿O es al revés? No, tiene que ser la raíz buena. La raíz es la que tiene que estar buena. Entonces ahí le puedes poner algo amargo y esa rama va a empezar a dar dulce, exacto. Y ya deshaces el árbol agrio, ya no lo necesitas. O sea, entonces así Dios, creo yo que sí, así es. Sí. Así es Dios. Entonces por eso dice, ustedes siendo dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, de ellos fueron desgajadas, siendo y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas. O sea, se le quitaron ramas, algunas ramas de los judíos, o sea, no creyeron, bueno, esos fueron, pero por causa de ellos, ahora tú puedes entrar, ahora tú puedes ser injertado. Y a eso se está refiriendo aquí Pablo y dando el ejemplo, siempre tratándoles de explicar, ven cómo Pablo está, un maestro realmente, tratando de dar ejemplos tras ejemplos tras ejemplos de cómo fueron el pueblo de Dios, ¿verdad? Rebelde, y cómo Dios los ama y cómo Dios los cuida, y cómo dando ejemplos de Isaías, de Elías, de todos estos, ¿verdad? Siempre dando enseñanzas y tratando de explicar su ministerio, lo que él está tratando de decir. Muy bien. Y realmente le está diciendo aquí que debemos dice, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. En otras palabras, o sea, no te jactes, que no haga soberbia en ti, ¿verdad? Que no haga falta, ¿verdad? Que sigue creyendo, como la soberbia dice, como está escrito aquí, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por la fe vivirá. O sea, nosotros por la fe no nos podemos jactar de que, Dios ya nos aceptó, somos libres, no, pero, o sea, gracias a Israel, gracias a ellos, ¿verdad? La raíz es santa, si las primicias son santas, la raíz es santa, y se aceptan a Jesús como el Salvador. Esas son la prioridad de los judíos. O sea, tanto ataque en contra de los judíos, pues de ahí están los patriarcas, de ahí sale, ¿verdad?, la Biblia, de ahí salen los profetas. Entonces,
De ahí tenemos la ley, los 10 mandamientos, o sea, tenemos que bendecirlos, no a odiarlos. No es el papel de los gentiles juzgar ni condenar a Israel, sino más bien procurar su paz y amarlos, como dice Salmo 122:6. Pues Dios dice que Él ama a Israel con amor eterno. Jeremías 31, del 1 al 3, por causa de los padres. Muy bien. El 21 y el 22. Romanos 11, 21 y 22, aquí en la página 116. ¿Alguien quiere leer, por favor? Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Así es, otra vez está hablando acerca de las mismas ramas y está diciendo, ¿verdad? Esto es lo que puede suceder, ¿verdad? Contigo también, su bondad y su severidad. Está explicando a Dios, o sea que ustedes lo conocen como Dios, un Dios severo, un Dios fuerte, un Dios, ¿verdad? Pero no conocen de su bondad, pero quiere decir, hay un balance, Dios es un Dios balanceado. O sea, es bondadoso y es grande en misericordia. Dice, aquí dice, por fe, digo, fue por gracia que eligió Dios a Israel y a la iglesia, porque el Dios creador de todo es un Dios bondadoso en gran manera. Sin embargo, existe otro aspecto de su carácter que es también importante como su bondad, es su severidad, ¿verdad? Su severidad hizo que no perdonara la incredulidad de Israel. O sea, Dios es un Dios severo, y sí, Dios es un Dios firme, pero también es un Dios bondadoso, ¿verdad? Entonces aquí vemos, sino que le excluyera de su heredad en Cristo, pues todos los judíos que rechazaron al Señor están excluidos de la gracia de Dios, aún los judíos, ¿no? Aunque son el pueblo amado, dice, pero si no aceptan a Jesús, porque Dios es un Dios recto y justo, ¿verdad? No los va a aceptar también, ¿verdad? Muy bien, vamos a leer 23 y 24. Si aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Así es, Dios no perdonó a las ramas naturales, a los propios judíos, imagínate, son los dos aspectos fundamentales de la naturaleza de Dios, su bondad y su severidad. Dios es bondadoso en gran manera, pero otro aspecto es que Dios el otro aspecto de Dios es su severidad, y esto hizo que no perdonara a Israel, ¿verdad? Y es lo que está diciendo aquí Pablo, sino aún a ellos. Vamos a leer el 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes respecto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Amén. Ahí está la restauración de Israel, que Dios iba a restaurar a Israel por causa, ¿verdad? Por causa de su propio pacto. Y acá en la nota informativa, Raquel, sí dice lo que tú dijiste, fíjate, de que sí es, fíjate, todo fruticultor o agricultor que posea árboles frutales sabe que los injertos se realizan cuando, por ejemplo, una rama de naranjo dulce se injerta en el tronco de la naranja agria, pues así era así, y el fruto que dan esas ramas injertadas es el de buenas naranjas. Eso sería por naturaleza. Por el contrario, injertado contra naturaleza sería cuando una rama por eso nosotros somos injertados en contra de la naturaleza. That's what I was explaining. Okay. Cuando una rama de naranjo agrio se es injertado a un tronco de naranja dulce, eso es el caso de los gentiles, cual olivo silvestre, eso fuimos nosotros, por eso nos dice al revés. Fueron injertados en el buen olivo que era Israel. Esto habla de la cultura general que poseía Pablo. ¿Ves? Entonces ahí está, donde nosotros fuimos
O sea, ellos eran la buena raíz y nosotros éramos la rama amarga. Pero el agricultor lo hace al revés. Por eso dice que es contra naturaleza, como Dios lo hizo, ¿verdad? Para mostrar que Él es Dios. Muy bueno. El buen olivo, ¿verdad? Que son ellos, dice Pablo, volvió a ser injertado en su propio olivo. Fíjate, olivo. Pablo también fue uno de esos que fue, como quien dice aquí, aunque es difícil que los judíos que han rechazado abiertamente al Señor Jesús y le han juzgado como un blasfemo, dice, por creerse hijos de Dios sean salvos, Dios es poderoso para volverlos a injertar en su propio olivo. Aunque ya la sacó la rama y dice, ¿sabes qué? Te voy a volver a injertar en este. Y eso fue lo que pasó con Pablo, porque él era un judío, ¿verdad? Pero después fue una rama injertada porque ahí había aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. Y ahí ya leímos lo de la restauración de Israel. ¿Cuál es la razón por la cual es tan difícil que un judío se convierta? ¿Qué es lo que explica aquí Pablo? A ver, ¿alguien quiere leer? Pablo lo explica aquí. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La iglesia no puede ser arrogante ante la gracia de Dios. El plan de Dios para Israel no se ha cumplido en su totalidad. Un día toda la nación de Israel reconocerá al Señor Jesucristo como el Mesías. Fíjense, nada más. O sea, nosotros no nos podemos jactar. Y eso no es para todas las naciones, pero para la nación judía sí, de que toda la nación va a aceptar que Él es el Mesías, lo van a reconocer, van a darse cuenta, ¿verdad? Todas las naciones serán reunidas contra Israel. Y entonces Cristo aparecerá acompañado de todos sus santos y afirmará sus pies en el monte de los olivos, peleará por su pueblo Israel y con la espada de su boca herirá a las naciones. Y eso es lo que va a suceder, ¿verdad? En aquel entonces nosotros podemos... Entonces, viendo los israelitas semejante evento, se cumplirá la profecía que dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. También se cumplirán las profecías de Isaías 59 al 20, Jeremías 31, 33 al 34, para el establecimiento del reinado del Señor en el milenio, ¿verdad? O sea, eso todavía falta por suceder, pero aquí ya lo está diciendo Pablo. Muy bien. 11, 28 al 29, ¿alguien más lea? Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. ¿Alguien me puede explicar qué quiere decir irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios? Irrevocables. Uh-huh. No los pueden revocar. Que no se pueden revocar, ¿qué quiere decir eso? Pues, o sea, que no se pueden quitar, o sea que... Ándale, así es. Que no se pueden borrar, no se pueden y revocar, quiere decir que o sea, ya una vez está dicho, ya es ley, ya no hay nada que se... Así es, cuando Dios te da... ¿Y qué es lo que es irrevocable? Según aquí. ¿Los dones? Los dones, ¿verdad? Los dones del Espíritu Santo, los dones que explica Pablo el carácter dual de los israelitas enemigos llamados. Cierto es que se volvieron enemigos de los cristianos y de Cristo, pero Dios los sigue amando. Isaías 43:4 dice que porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. El Señor sigue anhelando la restauración de Israel y la salvación de todo israelita. O sea, ese todavía late su corazón por él, ¿verdad? El pasaje dice que son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios, por lo que también cuando el Señor da alguno de sus dones a los creyentes, seguirán teniéndolo toda su vida. Pero un don puede estar apagado, o sea, y el que algún creyente tenga uno o varios dones no lo hace acepto al Señor si no hace su voluntad. Es igual con el llamamiento del Señor. Cuando Dios
llama jamás retirará su llamamiento. Sin embargo, no todos obedecen a ese llamado. Y es lo que estábamos viendo, que muchas personas operan bajo el don y ya están lejos de Dios. O sea, el don, porque es irrevocable, sigue operando, sigue funcionando, aunque la persona está viviendo en pecado, porque el don es irrevocable. Por eso en aquel día va a haber muchos que dicen, pero Señor, yo en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre prediqué, en tu nombre oré por enfermos y sanaron. Y Dios va a decir, ¿qué cosa? Apartaos de mí. ¿No qué? No os conozco. No os conozco, no te conozco. ¿Cómo es que no van a conocer a Dios? ¿Cómo Dios no los va a conocer? Si echaron fuera demonios en su nombre, si sanaron enfermos y predicaron el evangelio, porque su corazón estaba apartado de Dios. A eso se está refiriendo, de que los dones son irrevocables. Muy bien, 30 y 32, ¿alguien lo quiere leer, por favor? Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Fíjese nada más. O sea, aquí está diciendo, o sea, nos puso en el mismo plano, en otras palabras. Ellos, ¿verdad?, desobedecieron para que por la misericordia concedida a nosotros, o sea, y por causa de que ellos desobedecieron, nosotros alcanzamos la misericordia, y ellos también alcanzan misericordia, ¿verdad? Y por eso Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. O sea, que todos fuimos desobedientes, todos nos apartamos, ¿verdad? Ninguno lo andábamos buscando realmente. Entonces, por eso Dios habla acerca de eso. Que vamos a seguir leyendo. El apóstol Pablo concluye que así como los gentiles estuvieron bajo desobediencia y fueron amados por Dios, por cuanto Dios amó tanto al mundo, en Juan 3:16, así también Israel, si se arrepiente, alcanzará misericordia. El apóstol concluye aquí, en otras referencias de Romanos 3:9 y Gálatas 3:22, que todos, judíos como gentiles, están bajo pecado y todos necesitamos de la gracia de Dios. Ok, pastor, ¿por qué no lee del 33 al 36? Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insonables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Y así termina Pablo, el apóstol Pablo, esa parte de su discurso inspirado por el Espíritu Santo, con un bello epílogo ofreciendo una reflexión central, que todo lo que Dios ha hecho realmente no tiene explicación, que es incomprensible para la mente y el razonamiento humano, que como expresa Isaías, sus caminos y sus pensamientos son mucho más altos que los de todo ser humano, Isaías 55:9, y la mente de Dios no podrá jamás comprenderse, dice, ni jamás el Señor tuvo quien le aconseje. Esto en alusión una vez más al profeta Isaías, cuando pregunta retóricamente, ¿quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Y luego agrega, y su entendimiento no hay quien la alcance. No hay quien la alcance, ¿verdad? Pablo dice que Dios es y ha sido soberano en sus juicios, omnimodo de sus designios y tratos, porque Él y solo Él está en la cima de todo el liderazgo. Nadie le puede recompensar. Todo lo hizo, todo lo que Él hizo, lo hizo como Él quiso y lo hizo para Él. Por esta razón, el barro no tiene derecho a cuestionar al alfarero, sino únicamente seguir sus leyes, obedecerle y darle gloria por siempre. Amén, amén y amén. Qué gran Dios servimos, ¿verdad? Y qué manera, qué estrategia usa Dios, ¿verdad?, para alcanzar a todo el mundo. O sea,
como que trata de, o no trata, sino que hace que todos estemos bajo el mismo plano. No hay nadie indiferente. Por eso dice la palabra de Dios que Él no hace ¿qué? Acepción de personas. O sea, no porque son los judíos y que son los amados y que son los, o sea, lo único es que ellos fueron los primeros. Pero luego nos dice la palabra, lo que leímos, que los primeros serán ¿qué? Los postreros, sí, los postreros serán primeros. Entonces, ahí balancea todas las cosas. Entonces, para Dios todos somos amados, hijos de Él. Él nos ama de la misma manera y Él extiende la misma misericordia, el mismo perdón, la misma gracia, los mismos dones a judíos y a gentiles, y cada uno de nosotros somos parte de ese porque hemos sido injertados en ese árbol, ¿verdad? De olivo. Amén, amén, amén. Pues así damos por concluido nuestra clase. Pues gracias a Dios, pues nos vamos a seguir la próxima semana y ya nomás nos quedan 2 más del